que la apunten, que visiten nuestra página y que se contacte con nosotros. Nos gustaría que el vínculo siempre pueda ser de ida y vuelta. Y como no previmos ni anotar ni registrar a quienes vienen, le dejamos del lado de ustedes la iniciativa de hacerlo a través de nuestra página de internet, o los que más modernos que usen Facebook. Tenemos también un espacio en Facebook que es Asociación Martín Castellucci, también pueden rastrearnos por ahí y ver las cosas que hacemos cotidianamente. Bueno, ahora sí, le voy a dar la palabra a Pedro Mouratian. Pedro Mouratian es actualmente el interventor del INADI, ha sido antes vicepresidente del INADI, ha sido director, el coordinador de las políticas antidiscriminatorias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y tiene una vastísima trayectoria en la lucha antidiscriminatoria a partir de la posición y de su inserción en su propia comunidad, en la comunidad armenia, que es una comunidad que ha padecido el genocidio también, y desde esa experiencia seguramente Pedro nos va a compartir reflexiones importantes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Venía escuchando a quienes me honran con la presencia en este panel y decía, venía fácil hasta que habló el doctor Ciafardini, ahí se complicó todo. Porque la verdad es que, bueno, creo que tanto Oscar, en quien quiero reconocer una persona, no solamente un luchador, sino creo que un hacedor, y una persona que ha logrado transformar el dolor en una causa, y me parece que eso es algo muy, muy noble, ¿no? Desde el punto de vista del ser humano, ¿no? Cómo uno puede transformar, como decía el pastor, ¿no? Algo tan negativo en algo tan positivo para los otros. Y justamente ahí de los otros hablaba Marisa cuando hablaba del concepto de otredad, que tiene que ver con esto de qué nos pasa, ¿no? como seres humanos cuando dejamos o cuando vemos en el otro lo que no queremos ver en nosotros o no queremos reconocer. La verdad es que el conocimiento con Oscar a partir de amigos en común y a partir de un hecho tan terrible como fue la muerte o el asesinato, mejor dicho, de Martín, le dio en ese momento yo era el vicepresidente del INADI, le dio al Estado también en su conjunto herramientas de aquello que, como se dijo también en la mesa, de aquello que aparentemente no existía, pero sí estaba presente, pero que no se quería ver. Yo quiero ir como desmenuzando algunas de las cosas que se dijeron porque me parece que son importantes para poder entender un poco hacia dónde podemos ir, por lo menos. Recién se hablaba, bueno, Marisa dio una explicación que no hace falta que yo repita ni una sola palabra porque fue impecable respecto a lo que es la discriminación, respecto de lo que son los miedos, los prejuicios, ¿no? Con los cuales uno va cargando y a partir de los cuales uno discrimina, que después derivan, por supuesto, en la estigmatización de cualquier grupo o persona y hace que uno tenga esos prejuicios con los cuales termina tomando conductas y prácticas sociales discriminatorias, que como bien se dijo son un delito y que están así tipificados por la ley 23.592. Pero yo quiero disentir un poco. Cuando iban pensando decía, bueno, venía fácil hasta que habló el doctor Ciafardini porque decía, bueno, a ver, ¿en qué podemos empezar a discutir? Porque tenemos que empezar a discutir. Y si bien ha sido muy sólido todo lo que ha dicho y comparto en lo sustantivo lo que dijo el doctor, y comparto también que es necesaria una revolución cultural, una revolución social en términos de cambios de paradigmas. Yo creo
creo que se está dando esa situación. Creo que hay decisiones políticas que llevan a que empecemos a entender que la construcción de esta nueva sociedad que se estaba planteando se puede dar. Y se puede dar porque fundamentalmente existió un Estado que decidió decir presente después de los años 90, en donde las políticas neoliberales impusieron una ausencia del Estado como actor principal para la construcción de las políticas públicas, dejándolo a merced de un supuesto mercado que iba a ser responsable de nuestro propio destino. Y existió fundamentalmente porque esas políticas públicas tenían un carácter profundamente inclusivas y redistributivas de lo que fue hasta ese momento no solamente los ingresos desde el punto de vista económico, sino también la mirada con la que se asumía el Estado como actora fundamental en el destino de una sociedad. Y en eso el INADI, y creo que esto ha sido un trabajo mancomunado de la sociedad civil y del Estado, el INADI ha jugado un rol muy importante. De hecho, que hoy podamos hablar de la discriminación, de la lucha contra la discriminación, de la discriminación como algo negativo, tiene que ver con una nueva mirada que se planteó desde la necesidad de incorporar la temática, de incorporar esa mirada, ese paradigma desde una perspectiva transversal y que sin duda tiene a la pobreza como su mayor exponente. No cabe en duda de que el mayor acto discriminatorio es la pobreza, que excluye a todos y a todas, y que lo único que deja sentado es que hay ciudadanos y ciudadanas que no son capaces de formar parte de esta sociedad que todos nosotros queremos y que esperamos construir. Pero también es cierto que ha cambiado, el país está cambiando, que la sociedad está cambiando. Es cierto que se sigue discriminando, pero también es cierto que hoy estamos hablando acá de la no discriminación. Estamos acá reunidos, 50, 100 personas, pensando cómo podemos construir una sociedad diferente. Y esto hace 5, 10, 20 años atrás no pasaba. Y no pasaba no porque nosotros no existíamos, nosotros también existíamos, pero las prioridades eran otras, las necesidades eran otras. Y cuando uno va avanzando y uno va viendo cómo se van incorporando nuevos colectivos, uno lo que siente es que el camino que se inició, esa revolución silenciosa que uno comenzó, está comenzando a dar sus resultados y positivos, por cierto. No sé si ustedes hagan como un ejercicio de memoria, hagan un ejercicio visual y empiecen a ver todos los actores que hoy componen nuestra sociedad, si ustedes los veían hace 5, 10, 20, 30 o 50 años atrás. Y van a ver que no. Porque la propia Shoah, en su momento, y Marisa sabe mucho más que yo de esto, cuando se decidió el exterminio de un pueblo, primero se decidió el exterminio de las personas con discapacidad, sean o no sean judías. Y se exterminaron 250.000 personas, de las cuales muchos, las familias, sus padres y madres, estaban de acuerdo en que así debía ser porque no daban con las figuras y los roles, con los patrones, gracias, con los patrones que estaban preestablecidos. Esa locura la cometió el ser humano, la cometimos nosotros, y eran parte, no era el poder solamente fascista y nazi. Había una sociedad que acompañaba eso. Y hemos crecido como sociedad, no solamente en la Argentina, en el mundo, evidentemente, a pesar de todos los hechos negativos que se siguen dando y a pesar de todos los hechos terribles que se siguen sucediendo desde el punto de vista de la exclusión y de la discriminación. Pero lo cierto es que hoy nuestro país, en este andar silencioso que digo, o en esta revolución silenciosa pero constante, va sancionando leyes
que son inclusivas, va tomando decisiones políticas que son inclusivas, y hacen que cada uno de nosotros empecemos a pensar de que tenemos más derechos de los que creíamos que teníamos. Y está muy bien que así sea, porque tenemos todos los mismos derechos. Pero nos han hecho creer, y esto es algo que por ahí se mencionó, pero no se terminaba de profundizar, que no es solamente una construcción de la sociedad, que nos hacen creer que esto es así. 200 años en nuestro país nos hicieron creer que los indígenas son solamente lo que nos enseñaron en los libros de los colegios primarios, con las chozas, el arco y la flecha, cuando son parte de nuestra construcción nacional, cuando son ellos quienes estaban antes que nosotros. Nos han hecho creer que en la Argentina no hay afrodescendientes. Una chica en la aduana le han hecho decir que no, que ese pasaporte era falso, porque no podía ser que una chica afrodescendiente tenga su identidad como argentina, nacionalidad argentina. Y esto es real. Y esto pasó en nuestro país. ¿Cómo puede ser que en la Argentina hayan afrodescendientes si somos todos blanquitos? Y esto es lo que está pasando, digamos, pasó. Estas son las cosas que, a partir de las leyes, que si bien no solucionan, pero sí le dan un marco jurídico que es imprescindible. Hoy existen leyes como la ley de salud mental, la ley de discapacidad, la ley de matrimonio igualitario. Existen decisiones políticas como la asignación universal por hijo. Digamos, un montón de cosas que digo, yo no quiero hacer un relato porque no estoy haciendo una pancarta de esto, pero lo que quiero decir es que como sociedad, porque esos son logros de la sociedad, el logro de un gobierno que los impulsa, pero es el logro definitivo de una sociedad, con la cual uno va construyendo todo esto. Entonces, es cierto que la discriminación sigue instalada en nuestra sociedad, es cierto que se sigue discriminando, nosotros seguimos recibiendo denuncias de discriminación todos los días, pero también es cierto que hay una toma de conciencia de la sociedad que entiende que hoy tiene derechos que antes pensaba que no tenía. Entonces, las mujeres hoy no están en el mismo lugar que estaban hace 50 años, hoy están peleando por la paridad laboral entre varones y mujeres. Hoy están peleando y el Estado se ha hecho cargo del tema de la violencia contra la mujer, a través de leyes, a través de campañas, a través de decisiones políticas concretas, que hacen que las mujeres tengan un amparo frente al avasallamiento de sus derechos, frente a la brutalidad del varón, frente al machismo, frente a la trata de personas. Estas son las cosas que nosotros tenemos que ir incorporando y que vamos sumando como sociedad y que organismos como el INADI se transforman en herramientas perfectibles, con muchos agujeros, con todo lo que ustedes quieran decir, pero en definitiva se transforman en herramientas para la construcción de una sociedad diferente, que es definitivamente inclusiva, que es definitivamente, que valoriza definitivamente la diversidad como elemento esencial para esa construcción y que, por lo tanto, nos permite decir que si bien tenemos todavía un largo camino por recorrer, hemos iniciado y hemos empezado esa revolución silenciosa que yo llamo a todos los pasos y a todas las medidas políticas, económicas, sociales, culturales que se han dado. Y me parece que esto es lo que tenemos que empezar a rescatar. Que es cierto que han tenido que suceder hechos terribles como lo de Martín para que entendamos que la discriminación mata, y así fue la campaña que hicimos con Oscar en su momento, y la fundación, la asociación. Y es cierto que siguen pasando estos hechos, pero hoy ya tenemos todo un mecanismo, tenemos una sociedad civil que se ha dado cuenta que hoy es parte de la agenda del Estado. Hoy la agenda del Estado es la agenda de la sociedad civil. Y esto también es importante a tener en cuenta, porque eso es lo que a nosotros nos permite sentir que estamos escuchando al pueblo. O sea, nosotros no hacemos más cosas sentados detrás de un escritorio. Hoy nosotros nos sentamos con la sociedad civil, nos sentamos con el pueblo, que a mí me gusta definirlo de esa manera porque me parece que es mucho más rico, y pensamos cuáles son las cosas que se necesitan. Pero también tenemos que empezar a aprender algo que nosotros lo vivimos en el INADI y que por suerte de a poco se va transformando y se va cambiando, y es qué es lo que pasa entre cada uno de los colectivos.
Resulta que las personas con HIV no pueden entender la realidad de los afrodescendientes y los migrantes no pueden entender la realidad de las mujeres y las mujeres no pueden entender la realidad de los, no sé, de los discas. Entonces hay toda una cosa ahí que tenemos que empezar a seguir trabajando, ¿no? ¿Cómo construimos esto de esa diversidad como sumatoria y no como algo exclusivo de cada uno? ¿Cómo entendemos que la pelea del otro es mi pelea? Y que la pelea de todos es la pelea que nos hace mejores seres humanos, en definitiva. Y que eso es lo que tenemos que hacer carne. Esto es lo que tenemos que sentir. Tenemos que sentirlo esto. El día que lo podamos sentir, realmente ese día vamos a poder realmente ser ricos, y apelo a que tenga un pastor al lado, ricos en espíritu. Y que eso nos va a transformar realmente en mejor sociedad. Y que esa revolución que decía el doctor Ciafardini realmente se va a ver reflejada. Este es un camino lento. Tenemos una historia terrible en nuestro país que ha dejado mucha sangre y que creo que hoy tendríamos que empezar a mirar desde este lugar, ¿no? Desde este lugar, desde las políticas públicas inclusivas, desde las políticas públicas del respeto, desde las políticas públicas que rompen con lo establecido. Recordemos quién hubiese pensado que hace unos años atrás nosotros íbamos a poder sacar una ley de medios que yo recuerdo hace 25 años atrás en la facultad era lo primero que nos enseñaban. Cuando uno entraba a una carrera de comunicación, lo primero que decían había que terminar con la ley, había que reformular la ley de comunicación de medios porque era de la dictadura y porque era monopólica. Era lo primero que se hizo. Pasaron 25, pasaron 30 años y recién la pudimos lograr. Y la ley de medios, como les decía hoy, se está presentando un libro sobre eso, no tiene que ver con un medio, tiene que ver no solamente con romper con los monopolios, tiene que ver con darle voz a los que no han tenido voz nunca. Tiene que ver con que las personas hoy que han sido vulneradas históricamente de sus derechos van a tener la posibilidad de tener voz. Y esto es lo que tenemos que rescatar. Que hoy empieza a tener voz aquellos que siempre fueron relegados, que fueron excluidos y que fueron siempre parte, digamos, de lo que un sector minoritario de nuestra sociedad, sector poderoso, concentrado en los monopolios, no solamente económicos y de medios, sino en los estratégicos, en los monopolios estratégicos, siempre nos hicieron hacer creer que nosotros debíamos actuar de una sola manera y que había una sola realidad que era la que ellos nos marcaban. Hoy, gracias a un montón de decisiones políticas, ¿sí? Y gracias a un montón de cambios estructurales que se vienen dando en la sociedad en conjunto con el Estado Nacional, creemos que todo eso era posible de cambiar y hemos demostrado entre todos, muy humildemente, que realmente lo estamos cambiando. Y creo que eso es lo que tenemos que valorizar de nosotros como ciudadanos y ciudadanas y de un gobierno que ha decidido que la inclusión es su política central. Muchas gracias. Bueno, quiero compartir una última cuestión con ustedes. Le agradezco mucho a los panelistas, a Pedro, que sé que se tenía que ir más temprano y se quedó para compartir las preguntas de ustedes. Quiero terminar diciéndoles algo que a lo mejor a algunos les sorprenda, digamos, ¿no? Pero que tiene que ver mucho con la lucha que nosotros llevamos adelante. Yo no creo que todos los hombres sean iguales. Creo que todos los hombres son distintos, creo que tienen derecho a ser distintos y que la revolución es que nosotros nos comprometamos a que todos los hombres distintos tengan las mismas posibilidades y derechos. Muchas gracias. Excelente.